Cuando un pueblo no conoce bien su historia, tiende a inventarla. Pero eso ya no es historia, es leyenda. Y quien sí conoce una de las leyendas más significativas de nuestra ciudad es César Hidalgo Torres, mi buen amigo. ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias. Esa leyenda, la más curiosa de toda esta comarca, tiene como protagonista a este hombre que ves en el bajo relieve, Capitán García Holguín, conquistador del territorio que después llevó su nombre por allá por 1515. Se supone que con poco menos de 20 años García Holguín llegó a América, exactamente a la actual República Dominicana. Y entre conquistadores creció. Es en el año 1513 cuando se le menciona por primera vez en un documento. Entonces, dice ese documento, García Holguín era alcalde ordinario de la recién fundada Bayamo, que fue la segunda ciudad de españoles en Cuba. La primera fue Baracoa. Baracoa, obviamente. Y si fue alcalde con solo 23 años, eso quiere decir que desde muy joven comenzó a sentirse con fuerza en la historia el capitán. Y también quiere decir que ya había reunido algún dinero ¿Y en qué lo usó, César? en comprar tierras. ¿Dónde las compró? Cerca de aquí, en el Yayal. El Yayal está ubicado a unos 7 kilómetros del centro histórico de Holguín, a la vera de la carretera que conduce al Mirador de Mayave. La opinión pública mundial estaba criticando a los conquistadores españoles. Los criticaban porque decían que estaban esclavizando a la población aborigen que habían encontrado en el Nuevo Mundo. Ellos, ¿qué hicieron? Pues se pusieron de acuerdo con el Papa y los reyes españoles dijeron que no, que ellos lo que estaban era creando un sistema de encomiendas. ¿Y en qué consistían las encomiendas, César? Los aborígenes eran esclavos que le entregaban a los capitanes españoles, pero ellos decían que no los estaban esclavizando, que lo que pasaba era que esos aborígenes se los habían encomendado a un personaje específico para que los cristianizaran. Y de alguna manera me estás diciendo entonces que García Holguín era un encomendero. Era un encomendero y su encomienda estaba en el Yayal. ¿Desde qué año aproximadamente, César, tenía su encomienda allí? Se dice que por 1515 más o menos, que ahí tuvo sus aborígenes, y no estuvo ahí toda la vida como algunos piensan, y yo sé que eso andabas esperando que te lo dijera. No, García Holguín estuvo en su encomienda unos 4 o 5 años. ¿Qué hizo después? Ya después se fue a México. A México. Sí, mira, los españoles que estaban en Cuba, sobre todo Diego Velázquez, que era el capitán general, el gobernador de Cuba, ya tenía noticias de otro imperio, un imperio muy, pero muy rico, que quedaba en tierra firme. Si cruzabas el que luego se llamó Golfo de México, pues encontrabas la tierra de los aztecas. Uno de los imperios más grandes conocidos hasta hoy. Y con riquezas como no había en ninguna de las pequeñas islas que los españoles habían descubierto. Y entonces Diego Velázquez trama todo para ir a conquistar el imperio azteca. Pero él no va. No, él no puede ir, él es el capitán general o gobernador de Cuba. Lo que sí hace es que escoge a uno de sus capitanes, un capitán que le fuera muy, pero muy fiel. Pero además, como ese capitán iba a emprender una guerra para conquistar a los aztecas, tenía que ser además un gran guerrero. Todo el mundo sabe quién fue. Todo el mundo sabe quién fue. Lo que no todo el mundo sabe es que Diego Velázquez pensó en dos posibles candidatos. Uno, pensó en García Holguín. Dos, pensó en el que escogió, en Hernán Cortés. Pero también se sabe que cuando la segunda expedición llegó a México, volvieron a traicionar a Velázquez y se pasaron de bando. Ellos estaban haciendo una guerra de rapiña, ¿no? Y donde había mucho para rapiñar era precisamente en la tierra de los aztecas. Cuando llegó la segunda expedición, la que iba a apresar a Cortés, ya el conquistador había pasado a su parte más de la mitad del territorio que hoy es México. Lo único que le faltaba era la enorme y hermosísima ciudad de Tenochtitlán, que es la capital de los aztecas, y no lo conseguía porque se le oponía el tlatoani de aquel lugar. Tlatoani es como en lengua azteca se dice príncipe. Era eso, era un príncipe que estaba enfrentando a las tropas de Hernán Cortés para que no capturaran su ciudad. Y como la historia dice que Tenochtitlán sí fue capturada, eso significa
que se pudo capturar o apresar a Tlatoani. Lo apresaron. ¿Y sabes quién lo apresó específicamente? ¿Quién, César? García Holguín. García Holguín apresó al Tlatoani o príncipe, que por cierto se llamaba Cuauhtémoc, y también apresó a la esposa del príncipe, o sea, a la princesa de los aztecas. ¿Y ella cómo se llamaba? La princesa tenía un nombre muy tierno, se llamaba Copito de Algodón. Hoy, en cualquier parte del enorme país que es México, hay estatuas de Cuauhtémoc. Y es muy conocido, claro está. Con toda justicia, de García Holguín no, de él no hay ninguna estatua. Lo que yo sí sé es que la célebre poetisa, escritora camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió una obra de teatro sobre el apresamiento de Cuauhtémoc. Y en el principal museo de España hay un cuadro de un pintor anónimo que precisamente lo que recoge es ese instante, el apresamiento de Cuauhtémoc. Y los aztecas, los mismos aztecas conservan un códice muy antiguo. Un códice es un texto pero hecho con dibujos. Con dibujos muy pequeños. Sí, muy pequeñitos. Bueno, ese códice lo que narra es precisamente el momento en que apresan al último príncipe azteca. ¿Tú te atreverías a afirmar, César, que el apresamiento de Cuauhtémoc fue lo que ubicó a García Holguín en los libros de historia de América? Yo me atrevería a decirlo con toda seguridad. Y tanto es así que en este hermoso mural de la ciudad de Holguín, el artista que lo hizo se vio obligado a colocar justamente detrás de la figura del capitán conquistador, precisamente a Cuauhtémoc, el gran Tlatoani de los aztecas. Y Hernán Cortés, César, curiosidad al fin mía, Hernán Cortés cumplió con la promesa que había hecho de vestir de riquezas a quien apresara a Cuauhtémoc para tomar Tenochtitlán. Lo hizo. Y desde entonces García Holguín fue un hombre muy, pero muy rico y señor de indios, de muchos más indios que todos los que había en Cuba. Sin embargo, César, dice la leyenda que García Holguín lo dejó todo para venir a estas pobrísimas tierras nuestras. Y dices bien cuando llamas a estas pobrísimas tierras si las comparas con la riqueza del mundo azteca. ¿Y por qué vino entonces, me pregunto yo? Bueno, yo también me lo pregunto. Dicen que vino por amor. Eso suena a telenovela mexicana actual. Porque tú no crees que el amor sea capaz de llevar a efecto un hecho así. No, el amor puede generar muchas cosas, pero mejor cuéntame tú la leyenda. Esto que te voy a contar lo dijeron y lo creyeron todos los holguineros que nos han antecedido en los 2 siglos anteriores. Dicen que cuando se marchó a México a apresar a Hernán Cortés, García Holguín dejó en Bayamo a una novia que se llamaba doña Isabel Fernández Valero Sandoval. Y dicen que ella, siéndole fiel hasta con el pensamiento, lo esperó por 20 años. Al cabo de ese tiempo, el que le había prometido matrimonio regresó y dicen que se casaron en la parroquia bayamesa. Dicen además que los recién casados vinieron a esta zona nuestra donde él tenía tierras e indios. Pero entonces el sistema de encomiendas había fracasado y García Holguín había perdido todos sus indios. Fue entonces cuando él decidió fomentar el hato ganadero, ¿no? Exactamente. Y ahí viene una de las principales contradicciones, la fecha de cuando fundó el hato. Bueno, eso ocurrió el 4 de abril de 1545, que ya sabemos por el programa anterior, no era el día de San Isidoro, porque entonces Isidoro de Sevilla no había sido canonizado todavía. Isabel le dio a García Holguín la única hija que tuvo. Y de esa hija, que por cierto se llamó Juana Holguín Fernández, nacieron 3 niñas. Y esas son la raíz de las más antiguas familias holguineras. Eso que me acabaste de contar parece toda una telenovela mexicana, pero todo el mundo sabe que las telenovelas no suceden en la vida real. No suceden, y esta que te acabo de contar tampoco sucedió. Eso es una soberana mentira. César, después de haberme contado todo esto, ¿me vas a decir que nada de esto es verdad? Ya, hay algunas cosas que sí lo son. ¿Qué cosa, por ejemplo? Que García Holguín se fue de México, que se marchó de México. ¿Y para dónde se fue ahora? Para un lugar donde hubiera una riqueza mayor que la que ya tenía en México. ¿Y podía haber una riqueza mayor en ese tiempo que la de los aztecas? Sí, la de los incas en el Perú. Y entonces, César, ¿por qué siempre se ha dicho que García Holguín en realidad regresó a su comarca en Holguín cuando estaba en Perú? Debe haber sido porque nadie había leído la historia del Perú.
Si García Holguín estaba en Perú, no podía estar aquí en abril de 1545 para fundar el hato. Ni tuvo una hija, ni tuvo 3 nietas, que son supuestamente las raíces de las familias holguineras, quienes son en realidad la base del pueblo de Holguín. Lo son las 3 nietas de García Holguín. Pero ¿cómo es posible si él estaba en Perú? A ver, vamos a ir por parte. García Holguín estaba en el Perú, pero acuérdate que allá había una guerra entre los propios españoles y había un grupito de ellos que quería cortarle la cabeza al capitán García Holguín y a él no le quedó otro remedio como no ser escapar. Por eso fue que vino. Vino, se escondió. ¿Dónde mejor se iba a esconder que en este lugar? Y vino aquí y se supone que sí, que estaba en este territorio el día 4 de abril de 1545, fue en una fecha cercana, y entonces fundó su hato. Pero en realidad se casó con esa mujer Isabel Fernández, que lo había esperado durante 20 años. No, eso es leyenda. Nunca hubo ninguna Isabel Fernández Valero de Sandoval en Bayamo esperándola por 20 años. Vino una Isabel Fernández Valero con García Holguín. ¿Desde Perú? Vino, dicen que desde Panamá, cuando él pasó por ahí, para venir a Cuba. Esa mujer era una prostituta que vino acompañando a García Holguín. Tú me estás diciendo que la recontratatarabuela de las familias holguineras era... Era la amante de García Holguín, para que no dañes su memoria. Sí, ella vino con él, vinieron a este lugar, él fundó el hato, ella le parió a Juana, él se marchó para el Perú, donde tenía tantas riquezas, y a lo mejor para pagarle a ella la felicidad que le había dado durante ese año, la dejó dueña del hato. Y entonces Juana creció, Juana se casó, tuvo 3 hijas, todas de apellido Holguín, y esa es la raíz de todas las más viejas familias de esta comarca. Ahora, César, cuando festejamos la fundación del hato de Holguín, ¿es esto que me has contado lo que estamos conmemorando? Sí, en parte sí, pero todavía mucho más. Conmemoramos el nacimiento de una comunidad humana, el de los holguineros. De los holguineros y sus formas de ser, pero no de la ciudad. Claro que no. El hato se funda en 1545 y pasan 175 años para que surja el pueblo de Holguín, que por cierto, surgió un 4 de abril también, como mismo dicen que fue la fecha en que nació el hato. El pueblo, 4 de abril de 1720. Ese será quizás otro tema de conversación para un próximo programa de Testigo de los Tiempos.